Hola, soy Alicia García Sangavino y les propongo esta ponencia titulada Aplicación de la economía circular en las enseñanzas artísticas a través de dinámicas colaborativas, como introducción a la economía circular. La economía circular es un modelo de desarrollo ecosocial que busca implantarse en la sociedad para que ésta desarrolle una actitud más responsable hacia el planeta y sus recursos. Tras una época inmersa en la economía capitalista, es complicado entender ese cambio y cómo aplicarlo. Dar el paso de la economía lineal de extraer, producir, desperdiciar a la economía circular de reducir, reutilizar y regenerar, desde la educación y la creación, es el reto de los educadores de este siglo. El objetivo principal de esta propuesta es familiarizar a los alumnos de estudios artísticos con los conceptos y principios fundamentales de la economía circular a través de trabajos colaborativos. Se busca simular una sociedad de consumo dentro del aula y proporcionarles las herramientas necesarias para adoptar un cambio de mentalidad hacia un enfoque más sostenible y responsable en su práctica artística. La metodología a desarrollar parte por implementar actividades colaborativas donde se apliquen los principios fundamentales de la economía circular en el contexto de las enseñanzas artísticas. Estas actividades se centran en fomentar la reducción de residuos, la reutilización de materiales y la promoción de un pensamiento crítico y creativo en los estudiantes para la regeneración de la naturaleza. Además, se exploran diferentes técnicas y enfoques artísticos que se alineen con los principios de la economía circular. Los conceptos básicos que tratamos son, por una parte, la exploración de los principios fundamentales de la economía circular. Por otro lado, el entendimiento del concepto de las dinámicas colaborativas. Y, por último, el análisis de la importancia de la economía circular en las enseñanzas artísticas. Los principios de la economía circular los vamos a desarrollar en tres fundamentalmente y sobre todo basándonos que están fundamentados en el diseño. Por una parte, la reducción de residuos y contaminación. Este principio se enfoca en minimizar la generación de residuos en los procesos productivos y promover la reutilización y el reciclaje de materiales. Esto significa que debemos diseñar productos y procesos que permitan una mayor durabilidad, reparabilidad y reciclabilidad, y fomentar la implementación de prácticas de la economía circular en la gestión de los residuos. Por otro lado, el uso eficiente de recursos. Este principio se enfoca en optimizar el uso de materias primas y energía en los procesos productivos o creativos. Circular los productos y los materiales para darles más de un uso. Esto implica utilizar recursos renovables y no renovables de forma eficiente y reducir la extracción y el consumo de recursos naturales en general. Para lograr esto, se deben considerar los impactos ambientales y sociales de los procesos productivos y fomentar la innovación en tecnologías y prácticas más eficientes. Y como tercer principio, la regeneración de sistemas. Este principio se enfoca en promover la restauración y regeneración de los ecosistemas y recursos naturales. Se trata de crear sistemas productivos que imiten la naturaleza y que permitan la regeneración de los recursos naturales utilizados. Esto implica, por ejemplo, la implementación de prácticas agrícolas y forestales regenerativas y la restauración de ecosistemas degradados. La aplicación de estos principios puede tener múltiples beneficios, tales como la reducción de costos, la mejora de la calidad de los productos, la generación de empleos, ya que todo esto conlleva una nueva práctica de reutilización y reciclaje de productos y la reducción del impacto ambiental negativo. Es por esto que cada vez más empresas, organizaciones y gobiernos están adoptando la economía circular como modelo de desarrollo sostenible. Pasamos a los conceptos de dinámicas colaborativas, que los podríamos dividir en cuatro puntos fundamentales. Por una parte, el trabajo en equipo, que promueve la colaboración entre estudiantes y artistas. Por otro lado, la creatividad colectiva, que fomenta la generación de ideas y de proyectos en conjunto. Por otro lado, está la integración multidisciplinaria, ya que facilita la combinación de habilidades y conocimientos diversos dentro del grupo. Y por otro lado, la comunidad artística, ya que fortalece los lados entre la comunidad de artistas y estudiantes.
La importancia de la economía circular en la enseñanza artística se podría apoyar en tres puntos fundamentales. Por una parte, desarrollar oportunidades creativas. Estimula la innovación y la experimentación artística ya que se plantean nuevos retos, desde unas ópticas diferentes. Por otro lado, la sostenibilidad ambiental, ya que fomenta el uso de materiales reutilizables y reciclados. Y por otro lado, propicia la formación integral, ya que promueve un enfoque holístico para los estudiantes, donde el objetivo de la obra va mucho más allá de su ejecución y de su exposición. La aplicación de la economía circular en la enseñanza artística a través de dinámicas colaborativas se apoyaría en cuatro pilares. El primero es la planificación, donde diseñar proyectos que integren principios de economía circular. El segundo, la implementación, donde se aplicarían estrategias colaborativas para el uso sostenible de recursos tanto energéticos, materiales y humanos. El tercer punto o paso sería la evaluación, donde analizar el impacto ambiental y creativo de las prácticas adoptadas, con una visión de impacto de la obra en el espectador o espacio expositivo. Y el cuarto punto, y en este caso como innovación, planteamos una certificación de obras basadas en la economía circular, donde implementar un sistema que puntúe las obras de arte en función de cómo se han aplicado los principios de la economía circular en todas las etapas del proceso creativo, desde la concepción de la idea hasta el proceso, hasta llegar al resultado final. Los beneficios de la aplicación de la economía circular en la enseñanza artística se podrían ver enfocados en estas tres facetas. Por una parte, la creatividad amplificada, ya que se estimula la creatividad a partir de restricciones y desafíos. Por otro lado, la sensibilización ambiental, ya que promueve la conciencia sobre el impacto ambiental de las prácticas artísticas. Y el tercero sería el aprendizaje colaborativo, ya que fomenta el intercambio de conocimientos y habilidades entre estudiantes y expertos. Queremos plantear ejemplos de dinámicas colaborativas en la enseñanza artística, pero podrían ser muchísimos más. En este caso hemos tomado tres, cada uno en uno de los pilares donde se apoya la economía circular. El primero sería las instalaciones recicladas, que sería la creación de arte a partir del reciclado o recuperación de materiales de desecho o pensados para otras aplicaciones. Otro ejemplo sería realizar un mural comunitario, donde sería un proyecto colectivo de pintura donde se trabaje de un modo consciente frente al medio ambiente y la utilización tanto de pinturas como en el mensaje del mural. Y por otro lado, otro ejemplo sería una exhibición interactiva. Crear eventos que integren componentes tecnológicos con obras hechas de reciclaje o con materiales reutilizables. Los desafíos de la implementación de la economía circular en la enseñanza artística nos plantean tres puntos fundamentales. Por un lado, un cambio de mentalidad, adaptación de enfoques tradicionales hacia prácticas más sostenibles, teniendo conciencia de la repercusión de su trabajo. Por otro lado, recursos limitados. Con esto, superar la escasez o la necesidad de recuperar materiales más sostenibles y reciclados. Y por otro lado, la evaluación de impacto, cuantificar y medir el impacto positivo de las iniciativas implementadas, ecosostenibles y compartirlas con la comunidad. Ya llegando a las conclusiones, llegamos a este punto de las conclusiones. La educación tiene como objetivo formar individuos que se integren en la sociedad aportando valores y creatividad. La tarea de trasladar la realidad social a las aulas prepara a los estudiantes para que puedan contribuir de manera más preparada y creativa, logrando así cambiar su actitud hacia una participación más activa en la sociedad en la que viven. Y unido a estas conclusiones, presentamos propuestas a la docencia, como dar un enfoque holístico, ya que es fundamental adoptar un enfoque holístico en la implementación de la economía circular en la enseñanza artística. Esto implica considerar todos los aspectos del proceso educativo, desde el diseño del plan de estudios hasta la forma en la que se llevan a cabo las actividades prácticas, como su lugar de exposición y la relación con el público. Dar una innovación sostenible. La innovación debe ser uno de los pilares fundamentales de la enseñanza artística basada en la economía circular. Esto implica fomentar la creatividad y el pensamiento crítico en los estudiantes, alentándolos a encontrar soluciones innovadoras y sostenibles a los desafíos artísticos. Y como tercer propuesta y final sería la colaboración creativa.
La colaboración creativa es clave para la implementación exitosa de la economía circular en la enseñanza artística. Los estudiantes deben ser alentados a trabajar en equipo, compartir ideas y colaborar en proyectos artísticos que promuevan la reutilización de materiales y la reducción de residuos. Y con esto daríamos por concluida esta ponencia. Muchas gracias.